Bien, perfecto. Ahora sí, buenas tardes. Vamos a ir largando ya con la clase el día de hoy, en donde habíamos comenzado a hablar de lo que es accidentología vial, ¿verdad? Ya habíamos visto en la clase anterior en cuanto a lo que es accidentología vial, habíamos hablado de, bueno, que es cuando comienza en nuestro país la accidentología vial, ¿a qué se debe que aparezca esta accidentología vial o esta accidentología forense? Y habíamos estado hablando de las fases de un accidente de tránsito, ¿sí? En donde veíamos lo que es la fase de qué, de percepción, la fase de reacción y la fase de lo que sería el conflicto, ¿verdad? Más o menos en cuanto a cómo sería nuestra investigación, cómo nosotros abordaríamos lo que es ese tipo, ¿sí?, de lugar de los hechos, obviamente tiene que ver con lo que veíamos dentro de lo que es la primera unidad. El lugar de los hechos, obviamente vamos a estar hablando que puede llegar a ser un lugar de los hechos abierto o un lugar de los hechos mixto, en caso de que el accidente se dé en qué zonas o en qué lugares. Nosotros podríamos estar en presencia de un accidente de tránsito con un lugar de los hechos mixtos. Mixto sería, o sea, combinando cerrado y abierto, ¿no? Exactamente. Combinando un lugar de los hechos abierto con un lugar de los hechos cerrados, ¿sí? Un ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? A ver si se acuerdan en esos ejemplos que veíamos y hablábamos en la primera unidad hace exactamente 6 meses atrás. Podría ser, no sé si estamos hablando exactamente de accidente, pero podría ser en una casa que tenga un patio. Sí, podría darse el impacto de esa forma, pero en la ruta, en una carretera, ¿cómo sería más o menos eso? En donde nosotros estaríamos enfrente a un lugar de los hechos mixtos. Si hablábamos de un túnel, ¿qué pasaba? ¿Es mixto? ¿Es abierto? ¿Es cerrado? Si se encontraba dentro, bajo el túnel, digamos, sería cerrado. Y si en un túnel nosotros tenemos la posibilidad de que se genere o se dé un accidente o un choque en cadena, en donde van a haber vehículos dentro y vehículos fuera. Claro, ahí Ahí, sería mixto. bien. Bien. Eh, bueno, y creo que les había solicitado que habláramos o buscaran un poco en cuanto a lo que es la Ley Nacional de Tránsito, ¿o no? Sí. Bien, ¿qué encontraron? Yo pude resaltar unos ítems Bien, perfecto. que serían faltas graves generales. Bien, bien. ¿Cuáles serían esas faltas graves? Serían las que obstruyan la circulación
impidan el estacionamiento o detención de vehículos de emergencia o servicio público, conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo, falta de documentación, vehículos sin patentes o seguro, fugarse o negarse a suministrar documentación, excederse del peso, conducción en estado de alcoholemia, límites de velocidad máxima y mínima, no respetar señalizaciones, exceder cantidad de personas dentro de un vehículo, no llevar puesto cinturón de seguridad o casco, conducción de vehículos transportando menores de 10 años en una ubicación que no sea la trasera y conducción a contramano. Bien. De todos esos ítems que acabas de mencionar, hay algunos que se cumplen, otros que no. Dentro de los que no se cumplen, siempre hay como un enojo, ¿sí? Por parte de quien está infringiendo la ley en cuanto a cuando se lo para, por ejemplo, en un control, ya sea por la falta de casco, eh, la falta del cinturón de seguridad, que obviamente son cuestiones, ¿sí? Que llevan a lo que sería que te saquen una multa, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que vos me acabas de mencionar, dentro de esos ítems que obviamente como que sobresalen siempre y son motivo de discordia dentro de lo que es la Ley Nacional de Tránsito. ¿Pensás que están bien reguladas esas normas? ¿O le modificarías algo? Sí, yo creo que están bien. Están bien reguladas. Bien. ¿Por qué pensás que están bien reguladas y no necesitarías que se le realice una modificación? Y porque, bueno, algunas yo creo que son por lógica, por ejemplo, si manejas alcoholizado, claramente hay mucha probabilidad de que suceda algo. Y otra también yo creo que por una cuestión de orden en la vía pública. Si no, cualquiera haría lo que quiera, digamos, y ahí surgirían muchísimos más accidentes. Bien. En cuanto a la regulación, ¿sí? De esta ley, hay normas que se han ido modificando, ¿sí? Hay 7 normas que se han modificado. Dentro de esas normas, obviamente está la regulación de que, por ejemplo, antes había un límite para conducir con la graduación de alcohol en sangre, ¿sí? Y eh, se fue modificando. Si antes tenías 0,5 y hay lugares en donde obviamente ahora ha llegado a modificarse esa norma y nos habla de que obviamente es cero la cantidad de alcohol en sangre, ¿verdad? Ahora, si yo hablo del cinturón de seguridad y del casco, y que siempre se solicita al conducir un automóvil y una motocicleta, ¿ustedes piensan que quienes diseñan, por ejemplo, los autos en cuanto a los cinturones de seguridad, los hacen porque sí o porque tienen un motivo y tienen un nombre dentro de lo que es el estudio, en este caso, de un accidente de tránsito? Y yo creo que sí, lo hacen con un motivo. No creo que lo hagan como ellos quieran. Bien, exactamente. ¿Cuál es la finalidad del cinturón de seguridad? Que la persona no se golpee la cabeza, por ejemplo, yéndose hacia adelante. Bien, ¿qué más? Yo creo
que sí se pueden causar daños igualmente con el cinturón, pero menos que si no lo tendrías puesto. ¿Y cuáles serían esos daños? Y por ejemplo, un golpe en la cabeza podría causarte un daño mayor a que si te inclinas hacia adelante, pero no llega a ser un golpe, por ejemplo. Bueno, puede. ¿Qué otro más? Nosotros dentro de un automóvil, sobre todo, sí, tenemos sistemas de seguridad activa y sistemas de seguridad pasiva, ¿sí? A lo mismo que al conducir una motocicleta. En cuanto a esos sistemas de seguridad activos y pasivos, ¿sí? Tienen que estar relacionados, uno, con el mecanismo, ¿sí? De funcionamiento del vehículo y otro con esos elementos que tiene el vehículo, ¿sí? Para poder no evitar que nos dañemos en un caso de una colisión, de un choque, ¿sí? Pero nos puede ayudar a que quizás esos golpes o esos daños que podamos tener no sean tan fuertes, digamos de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, algo que está teniendo muy buen funcionamiento y cada vez se los va utilizando más o agregando más a lo que serían los vehículos, ¿sí? Tiene que ver con, obviamente, los famosos airbags, ¿sí? O esos colchones o esas bolsas de aire. ¿Ustedes qué piensan en cuanto a eso? ¿Están bien? ¿Están mal? Porque si vamos, por ejemplo, a lo que vos me acabas de mencionar de la utilización del cinturón de seguridad, que por ejemplo, si nosotros nos agachamos podemos evitar daños, yo calculo que en caso de que se tenga un accidente frontal, ¿sí? Y vos veas que algo va a atravesar lo que sería el parabrisas, y yo más o menos me lo imagino de esa forma, lo que me acabas de plantear, que si nos agachamos, ¿sí? Quizás no nos lastimemos o no nos llegue a tocar o a golpear la cabeza ese elemento que puede llegar a cruzar lo que sería el parabrisas. Más o menos así sería, ¿verdad? Sí, en realidad me refería al golpe, por ejemplo, el que está atrás, si lleva el cinturón de seguridad, no se golpearía la cabeza con el asiento de adelante. Claro. Y la persona que va atrás, obviamente, es la funcionalidad. Hoy en día, sí, hay marcas que están equipando sus vehículos con airbags no solo frontales, sino que a los costados, ¿sí? Y con bolsas de aire en los asientos delanteros para las personas que van en lo que serían los asientos traseros, ¿sí? Cuando yo hablo de estos sistemas de seguridad activa y seguridad pasiva, ¿sí? Tienen que ver obviamente con lo que serían, por ejemplo, las ruedas, los frenos, ¿qué más? Bueno, los cinturones de seguridad, los dientes parabrisas, los famosos Los espejos, airbags, ¿sí? ¿Cómo los disculpa, espejos, Lucy? los espejos también entrarían. Los espejos, exactamente. En cuanto en una moto, ¿cuáles serían esos sistemas de seguridad? Bueno, en principal el casco. Sí, ¿qué más? Por ahí para la vista algunos se ponen anteojos, pero el mismo casco algunos traen. Traen, exactamente. ¿Qué más?
Las luces. Bien, las luces. ¿El sentido de un ruidito? ¿Cómo? Si estás sintiendo algún ruidito o algo así. No, no. Ah, bien. Entonces a mí me está faltando. Bien, las luces. ¿Cuál sería la funcionalidad de las luces? Y primero para que te vean. De noche, por ejemplo. De noche, bien. ¿Qué más? Y bueno, después estarían los guiñes para que Las sepan si luces vas de a giro. doblar. Ajá. Bien, ¿qué Cuando más? frenás, también. Bien, los frenos. Otro tema importante en cuanto a ese triángulo accidentológico del que hablábamos también, que estaba relacionado en cuanto a esa utilización y ese porcentaje que tenía tanto el hombre como el vehículo, ¿sí? En cuanto a el porcentaje o la relación que tiene dentro de un accidente de tránsito, ¿sí? Cuando A ver, cuando nosotros hablamos de lo que es la seguridad activa, los sistemas de seguridad activa dentro de un vehículo, ¿sí? Vamos a estar hablando de todos aquellos componentes que le van a dar una mayor estabilidad y van a reducir el riesgo, obviamente, de poder tener accidentes, ¿sí? Dentro de eso, obviamente, entraría, vamos de abajo hacia arriba, ubicándonos en un vehículo, en un auto, en este caso, que vamos a partir, por ejemplo, de los sistemas de suspensión, ¿sí? ¿Cuáles son esos sistemas de suspensión o en dónde nosotros encontramos los sistemas de suspensión? Obviamente van a ser aquellos en donde es una de las partes en realidad más importantes, ¿sí? Y se encarga de poderle dar estabilidad suficiente a través de esas vallas estabilizadoras que nosotros conocemos como suspensiones. A ver, si nosotros nos vamos a unos años atrás, muchos, habían salido unas bicicletas en donde tenían demasiado, se notaban demasiado lo que son estos sistemas de suspensión. Cómo eran o cómo son, básicamente son como dos hierros, ¿sí? Que a su vez tienen o están dotados de resortes, ¿sí? Esos resortes son los que le dan ese ida y vuelta, digamos, o ese jueguito de sube y baja, ¿sí? Que hace como que amortigüe, ¿sí? Y no se sienta tan brusca esa bajada, digamos, y esa subida, como puede suceder, por ejemplo, en caso de que agarremos un pozo, ¿sí? O algo similar con el vehículo, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que hace? Entonces va a lograr que el vehículo, ¿sí? Circule con una estabilidad en las curvas también, por ejemplo, en terrenos irregulares, como les mencionaba recién, y obviamente en dónde los vamos a encontrar o en qué parte del vehículo nosotros los vamos a poder encontrar sería en la parte del chasis, ¿sí? ¿Cuáles son estos otros elementos, ¿sí? Que tienen que ver obviamente con esta estabilidad que se le da al vehículo? Los sistemas de freno, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hacen los sistemas de freno o a qué nos ayudan los sistemas de freno? A ver. ¿Para qué nos sirven a nosotros los frenos? Y nos pueden salvar de un accidente por ahí. ¿De qué manera nos salvarían? Y frenando antes del impacto, Bien, ¿qué es lo que hace el freno entonces? ¿Reduce qué? la velocidad. Bien.
Los sistemas de freno, entonces, decimos que es uno de los sistemas principales dentro de lo que es la seguridad activa del vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Entonces, reduce la velocidad ante un imprevisto, ¿sí? O cualquiera de esas percepciones que nosotros podamos tener dentro de lo que sería la fase de un choque, ¿bien? La mayoría de los sistemas de freno, ¿sí? Tienen una base como una de ellas que se conoce como el ABS, ¿sí? Que es el sistema antibloqueo de niebla, perdón, de ruedas, y la otra es la ESP, que es el sistema de control de estabilidad. O sea, los frenos van de la mano del sistema anterior que acabamos de mencionar, que era el sistema de ¿qué? El que tenía los resortes. De estabilidad. Bien, y que iban junto con los... ¿En dónde se encuentra este sistema de suspensión del que hablábamos recién? Se va en los Amortiguadores. Bien, entonces. Los frenos sí van de la mano de este sistema, que obviamente los encontramos conjuntamente con lo que serían los amortiguadores. Yo sinceramente no sé si salgo en la imagen o no, si siempre me escuchan o no, porque mi compu hoy está bastante loquilla, ¿sí? Hablábamos de que entonces los frenos, ¿sí? Nos dan a nosotros esa reducción de la distancia ante un obstáculo, ¿sí? Cuando hablamos de este sistema, por ejemplo, el sistema de control de estabilidad, ¿sí? Que también es denominado antivuelco, nosotros vamos a ver que actúa cuando nosotros como conductores o el conductor pierde el control del vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este sistema? Tiene varios sensores en su interior, en las ruedas, ¿sí? Y un sensor en lo que sería la parte de dirección del volante, ¿sí? Y presenta también ahí mismo una unidad de control. Toda la información que van procesando, que se va viendo o que el vehículo va sintiendo, ¿sí? Va a actuar en cada uno de estos elementos necesarios. En caso de que, por ejemplo, nosotros estemos frente a un choque inminente, entonces estos sensores van a tratar de estabilizar el vehículo y en caso de que se vaya a producir un vuelco, no se efectúe, o en caso de que se efectúe el vehículo, poder intervenir para que los daños no sean tan altos, ¿sí? En cuanto a los neumáticos, si nosotros venimos desde la estabilidad, el sistema de frenos y ahora vamos a los neumáticos. Así que en conjunto, si nosotros vamos a observar un vehículo, se encuentran todos en la misma zona o en los mismos lugares, ¿sí? Los neumáticos son algo también fundamental dentro de estos sistemas de seguridad de un vehículo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si yo circulo con mi vehículo con sus llantas o sus neumáticos, en este caso, demasiado lisos? ¿Qué piensas? A ver, primero nos imaginemos una rueda, ¿sí? De un auto, de una bicicleta, de una moto. Las de moto y las de bicicleta, cuando recién se compran, sí tienen como unos pequeños pelitos o unas pequeñas gomitas que a medida de que va pasando el tiempo, eso se van gastando o se van saliendo, ¿sí? Un vehículo nuevo, un auto, una camioneta, presentan también estos pelitos un poco más gruesos, ¿sí? Y a su vez, estos tres vehículos presentan unas llanuras o unos dibujos en sus ruedas. ¿Qué pasa si después de un tiempo estas ranuras o estos dibujos ya no se pueden apreciar o no se distinguen en un auto? Es peligroso que circulemos con ese tipo de neumáticos.
Y yo creo que sí, porque si queda lisa, como que resbalaría. Bien, Y no se podría ir, por ejemplo, hacia la dirección deseada. bien, perfecto. El que nosotros circulemos con una rueda desinflada o súper desinflada, influye también. Sí. ¿Qué nos puede provocar que nosotros circulemos de esa forma? A ver qué pienso. A ver, Y puede causar primeramente daño a la misma llanta, digamos. bien, Y pueden exactamente. ser Puede, problemas, digamos, como de ir alineadamente y que no se mueva. bien. Los neumáticos sí tienen una gran responsabilidad en lo que es la seguridad activa de un vehículo, ¿sí? Partiendo desde ese dibujo que pueden tener, que se pueden ver más o ver menos, ¿sí? Tienen que ver con la adherencia que va a tener el vehículo sobre la calzada. Por ejemplo, pasa con las motocicletas, ¿sí? Hay distintos tipos de ruedas y de dibujos que van a depender del lugar en el que van a circular, ¿sí? Hay algunas que son demasiado lisas y hay otras que presentan más ranuras, son como más robustas, ¿sí? Esas lisas normalmente se las utiliza en motocicletas que son de carreras, ¿sí? O las famosas piteras. En cambio, en las otras, por ejemplo, una motocicleta de enduro o similar, sí son más robustas y presentan más cantidad de dibujos, ¿sí? En cuanto al inflado, eh, puede llegar a provocar que, por ejemplo, el vehículo, al presentar una sola rueda que esté desinflada o esté menos calibrada de lo normal, que es de entre 30 y 32 libras, va a poder realizar o se va a poder notar sí, la falta de estabilidad del vehículo y obviamente también una adherencia en lo que puede llegar a ser la calzada. Una rueda desinflada lo va a hacer al auto más pesado. Nosotros al conducirlo nos vamos a dar cuenta, una, porque el auto va a estar más pesado. Dos, se va a tirar, ¿sí? Hacia la dirección en que esa rueda está desinflada, ¿sí? Porque va a ser mayor el esfuerzo y mayor el desnivel que va a tener el vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, nosotros debemos de tener una buena, un buen neumático, ¿sí? O sea que en caso de que presente estas líneas, estén en condiciones. Antes, esas líneas sí se las medían con las famosas monedas de 1 peso, que ya están fuera de circulación, prácticamente no se las ven, en donde vieron que tiene una parte de bronce y una parte de plata, esas monedas. Se introducían esas monedas y si la ranura sobrepasaba, ¿sí? La parte de plata, nosotros podíamos ver que esa rueda todavía podía seguir circulando. En caso de que no sobrepasar esa parte, ya más o menos estábamos en condiciones de decir si necesitan un cambio, ¿sí? Entonces, un neumático o una rueda en mal estado puede provocar que el vehículo no pueda ser seguro y que obviamente no nos dificulte ¿sí? el controlarlo y obviamente poder
perder lo que sería el control del mismo, ¿sí? Bien. Los sistemas de dirección. Hoy en día la mayoría de los vehículos, ¿sí?, ya tienen incluido ese sistema de dirección, pero antes de los modelos, pasando el año 95, 96, ¿sí? Y algunos hasta el 2000, 2002 aproximadamente, algunos modelos venían sin dirección. ¿Qué significa esto? Que yo como conductor debía hacer un mayor esfuerzo para poder girar a una izquierda o hacia una derecha. ¿Sí? Tenía que tener una mayor apertura para poder doblar y todas esas cuestiones. Ahora, todos los vehículos que ya presentan una dirección asistida, ya obviamente nosotros giramos el volante y doblamos hacia cualquiera de las direcciones que queramos, ¿sí? Estos sistemas de dirección son obviamente se encargan básicamente de orientar lo que serían las ruedas a demanda de lo que sería el conductor para que obviamente la trayectoria sea la correcta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a realizar maniobras de una forma suave y progresiva. Con este sistema, ¿qué es lo que nosotros conseguimos? Conseguimos que se pueda decidir, ¿sí?, hacia dónde orientar el vehículo, ¿sí?, obviamente de una manera segura e instantánea. Imagínense lo que sería estacionar un vehículo sin este sistema de dirección y todas las fuerzas que tendríamos que hacer, por ejemplo, para meter el vehículo entre dos autos. O sea, a medida que va avanzando, obviamente, la tecnología de los vehículos, sí, también van evolucionando y sus sistemas, tanto de seguridad activa como de seguridad pasiva, también van evolucionando y le van dando mayor confort a la persona que obviamente lo va a manejar. Ahora, los sistemas de iluminación. ¿Sí? Recién Ludmi hacía referencia en cuanto a lo que serían las luces de giro o las famosas líneas. ¿Sí? Hace ya unos años atrás hemos notado que tanto las motos como los vehículos ya tienen un sistema de iluminación que se activan apenas nosotros ponemos o encendemos lo que sería el vehículo. ¿Sí? Cuando antes no, era todo absolutamente manual. Nosotros necesitamos para poder circular en un vehículo que el funcionamiento de las luces, ¿sí?, sea de una manera eficaz, ¿sí? Ya que obviamente dentro de lo que son los sistemas de seguridad activa es uno de los más importantes también a la hora, por ejemplo, de circular, sobre todo de noche, ¿sí? Por ejemplo, durante el día, ¿sí?, el que se circule con las luces encendidas tiene que ver que, por ejemplo, en las carreteras con un asfalto oscuro, ¿sí?, si circulamos, por ejemplo, con un vehículo también de un color oscuro, las luces van a lograr que nosotros podamos ser vistos por los demás usuarios de la vía, ¿sí? Y de noche, obviamente, un buen sistema de iluminación con un correcto alcance, ¿sí? Por ejemplo, el haz de la luz, la dirección, con todos los foquitos sin que estén quemados o cualquier situación que puede llegar a pasar, nos va a ayudar a nosotros de que esa circulación o esa forma de manejarnos sea más segura de noche, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la Ley Nacional de Tránsito, uno de los ítems que había marcado acá su compañera, nos mencionaba que siempre nosotros debemos de circular con las luces bajas encendidas, ¿sí? No importa el horario de circulación en el que nosotros los hagamos. Y el que nosotros no circulemos con las luces encendidas nos puede provocar que nos saquen ¿qué? Multas. Una multa, exactamente. Y las multas hoy en día van desde los 100.000 pesos para arriba, ¿sí? Bien, esto más o menos es en cuanto a los sistemas de seguridad activa, ¿sí? En cuanto a los sistemas de seguridad pasiva, ¿qué son los sistemas de seguridad pasiva?
Estos sistemas de seguridad sí van a ser todos aquellos que están incorporados en un vehículo y que tienen la misión de minimizar las lesiones o la muerte en el momento en el que se produce un accidente, ¿sí? Uno de los que mencionábamos hace segundos atrás, ¿sí? Tiene que ver con lo que sería el cinturón de seguridad, ¿sí? El cinturón de seguridad tiene la misión de evitar ante un impacto, una colisión, como mencionamos recién, que el conductor o sus ocupantes salgan despedidos por las ventanillas o las lunetas del vehículo, ¿sí? Desde el año 2002 es cuando se pone en vigencia que sea obligatorio el cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo, así también como lo que sería su uso antes de comenzar a circular, ¿sí? Los cinturones de seguridad, ¿qué es lo que hacen? En realidad pueden ser de 2 o de 3 puntos de anclaje y obviamente se combinan con este sistema pirotécnico, ¿sí? Que obviamente en el caso de impacto hacen que el cinturón pegue con fuerza al conductor y a los ocupantes contra el asiento. ¿Alguna vez han hecho la prueba o han tenido un accidente y el cinturón de seguridad ha hecho lo que sería ese sistema pirotécnico, que es lo que al hacer ese efecto de latiguillo cuando se realiza el choque de ese vaivén que tenemos nosotros o los ocupantes del vehículo? ¿Qué es lo que hace el cinturón? El cinturón se traba, ¿sí? Y es lo que nos mantiene a nosotros contra lo que sería el asiento, ¿sí? Ahora, bueno, mencionábamos también recién lo que es el airbag, ¿sí? O la bolsa de aire, que obviamente es en conjunto o funciona en conjunto con lo que es el sistema de lo que sería el cinturón de seguridad. Estas bolsas de aire o este airbag, como la mayoría los conocemos, posee lo que sería un sistema electrónico y ante un pequeño impacto es inflada en milésimas de segundo si obviamente los sensores del vehículo sienten o detectan lo que sería un impacto fuerte, ¿sí? Como les mencionaba recién, nosotros podemos encontrar hoy en día airbags frontales, laterales, de cortina o en el propio cinturón de seguridad o hasta de rodillas, ¿sí? Que pueden ser centrales y que van a envolver al vehículo también por completo y a quienes circulen fuera o dentro de él, ¿sí? Hay vehículos, la mayoría de los vehículos de alta gama muchas veces tienen esta presencia de un airbag, ¿sí? En la zona exterior, ¿sí? Que puede llegar a hacer que envuelva el vehículo por fuera, ¿sí? O que salga o se encuentre un airbag hasta para los peatones, ¿sí? Ahora uno de los sistemas pasivos, ¿sí? Que menos quizás tengamos en cuenta o que menos se utilicen, ¿sí? Son los reposacabezas o apoyacabezas. ¿Ustedes sabían que tienen una funcionalidad aparte de la protección de la cabeza, que nuestra cabeza vaya apoyada justamente ahí? Sí, yo pensé que la funcionalidad era de comodidad solamente. Bien. ¿Cuál es esa otra funcionalidad que tienen? Si se ponen a jugar ustedes con el apoyo de cabeza, van a ver que si nosotros oprimimos esos botoncitos, sí se puede subir o se puede bajar o se puede extraer del asiento. ¿Bien? Esa extracción que tienen es, obviamente, para que si en algún momento de sus vidas quedan ensayados dentro de lo que es el habitáculo del vehículo, si puedan sacarlos y puedan romper lo que serían las ventanillas, ¿sí? Los apoyacabezas históricamente o los reposacabezas comienzan más o menos a utilizarse allá cerca de los años 50 en, obviamente, vehículos de alta gama para esa época y
eran un lujo, ¿sí? Hoy en día son obligatorios. Tienen obviamente esta misión de evitar lo que serían estas lesiones cervicales o el llamado latigazo cervical, que es lo que les mencionaba recién, cuando obviamente se produce un accidente. La evolución de lo que serían estos reposacabezas o apoyacabezas han hecho que aparezcan algunos que son activos, ¿sí? Y que son capaces de activarse mediante un control electrónico en una colisión, ¿sí? A ver, estamos con los sistemas pasivos. ¿Cuál me estaría faltando? El parabrisas. El famoso parabrisas. ¿Para qué nos sirve el parabrisas a nosotros en un auto? Para que podamos tener buena visión a la hora de lluvias o de nieve también podría ser. Bien. ¿Qué más? Ustedes vieron que los parabrisas también no son todos rectos, ¿sí? Sino que tienen como un pequeño bombé o llamada luna parabrisas, ¿sí? ¿Esto para qué es o para qué sirven básicamente los parabrisas? Obviamente evitan la entrada de objetos o elementos al interior de lo que sería el vehículo, ¿sí? Y en caso de accidentes, pueden evitar ahí más o menos en la medida de lo posible que los ocupantes puedan salir despedidos del automóvil. Ahora, se supone que son de vidrio. Y si nosotros llegamos a traspasar eso, ¿qué puede pasar? Que nos cortemos o que la saquemos peor en cuanto, obviamente, a lo que sería este accidente. La ventaja que tienen hoy en día o en la actualidad lo que serían estas lunas parabrisas es que la mayoría son laminados. ¿Qué significa que son laminados? Significa que están compuestas de 3 capas, ¿sí? Las cuales, la que está hacia afuera, esa sí es de vidrio. La de interior es de plástico, ¿sí? Y hay una tercera capa que también es de vidrio. Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen con un pequeño como plástico, ¿sí? Que cuando hay un impacto, ¿sí? Comienzan a trizarse, ¿sí? Y si hay muchos pedacitos de esos materiales, ¿sí? No va a evitar en realidad que salgan dispersos, sino que quedan sobre esa lámina, entonces no hay muchas posibilidades de que lleguemos a cortarnos o a dañar, ¿sí? O sea que es más resistente y en el caso del impacto no se desintegra en miles de pedazos como surgían hace varios años atrás, ¿sí? Básicamente tienen ahí como una pequeña contención y evita que se caiga. Me estaría faltando dentro de los sistemas de seguridad pasivos. El chasis. ¿Saben qué es el chasis de un vehículo? No lo recuerdo. La carrocería. No, eso nunca lo escuché. Bien. La carrocería de un vehículo, ¿sí? Eh, vendría a ser toda la estructura del vehículo, ¿sí? Básicamente es esa estructura compacta o lo que le da la forma, ¿sí? A lo que serían la parte de abajo, las ruedas y todos esos sistemas que estábamos viendo recién. Y están fabricadas en serie y están compuestas de aceros, es esa rigidez y esa seguridad que tiene el vehículo, ¿sí? Y básicamente va a envolver a todo nuestro auto, cubriendo principalmente el chasis, que forma parte, como ya vimos, de lo que es de seguridad activa. El chasis básicamente es el conjunto de los neumáticos, los amortiguadores y la dirección, ¿sí?
Entonces, esos básicamente son los sistemas de seguridad activos y pasivos dentro de un vehículo, ¿sí? Obviamente, si hablamos de una motocicleta, son igual, solo que van a ser mínimos, van a ser más pequeños. Y en cuanto a los sistemas pasivos, ¿sí? ¿Cuáles podrían decir ustedes que son los sistemas pasivos de una motocicleta? Si dentro de un auto teníamos que eran las luces, el cinturón de seguridad, los airbags. En una motocicleta, ¿cuáles pueden ser esos sistemas de seguridad pasivos? Las luces también, el casco, rodilleras y guantes creo que también. Bien, bien, perfecto. Bien, ¿les queda alguna duda acá en cuanto a lo que es accidentología vial? No. Bien. ¿Cómo van con los trabajos para la próxima semana? Sí, yo lo tengo bastante avanzado ya. Bien, perfecto. Perfecto, entonces. La clase pasada sí habíamos hablado de que posiblemente esa clase del miércoles creo que había dicho que la trasladáramos al viernes, cosa que ustedes pudieran tener ahí unos días más para poder preparar mejor lo que sería su trabajo. ¿Siguen aún en pie que hagamos eso o directamente los envían el día martes para yo poderlos ver y el miércoles poder hacer lo que sería su presentación? Yo creería que llego bien para el martes. No sé Bien, las chicas, pero yo estoy bien. bueno, listo, entonces quedamos así para el día martes y bueno, vemos entonces cómo van surgiendo ahí entonces sus trabajitos y cualquier cosa les estaré comunicando en el grupo, ¿sí? Bueno, sí, sí. Listo, entonces te libero, Luzmi. Bueno, nos Nos vemos. vemos, chau, chau. Chao.